A ver, vamos a trabajar con lo que son ángulos verticales, los problemas de clase. Si desde un punto en tierra, ubicado a 20 metros de la base, entonces vamos a graficar ahí, desde un punto en tierra, ubicado a 20 metros de la base, está ubicado a 20 metros de la base de un edificio. El ángulo de elevación para su parte más alta mide 37. Calcular la altura del edificio. Nos piden calcular la altura. Lo vamos a hacer por notable. Ustedes saben que a 37 se opone 3K. Acá es 53. A 53 se opone 4K. Entonces, decimos lo siguiente. 4K es igual a 20. K es igual a 5. Entonces, luego, calculando la altura, H será igual a 3K, pero K es 5. Por lo tanto, viene a ser 15 metros. Para el ejercicio número 2, desde lo alto de un edificio se ve un punto en tierra con un ángulo de depresión alfa. Y a otro punto ubicado a la mitad entre el primer punto y el edificio con un ángulo de depresión 90 menos alfa. Calcular la cotangente cuadrado de alfa. Entonces, vamos a ver acá, desde lo alto de un edificio se ve un punto en tierra con un ángulo de depresión alfa. Vamos a graficar desde la parte alta. Se ve un punto en tierra con un ángulo de depresión alfa. El ángulo de depresión es alfa. Y a otro punto ubicado a la mitad entre el primer punto, entre este punto y el edificio con un ángulo de depresión 90 menos alfa. Aproximadamente por acá. Trazamos el ángulo de depresión. $90 menos alfa. 90 menos alfa. Vamos a ponerlo bien. 90 menos alfa. Entonces nos piden calcular la cotangente cuadrado de alfa. El más alejado, obviamente el ángulo más pequeño es alfa. El más cercano, 90 menos alfa. Lo cual significa que ese angulito es alfa. Como nos dice que es la mitad, vamos a asumir que todo es 2A. Todo es 2A. Por lo tanto, estos son iguales, acá será A y este otro también será A. Y asumimos que la altura es H. Ya que no tenemos más datos, asumimos que H es la altura. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En cada uno de ellos vamos a calcular la cotangente de alfa. Vamos a ponerles o a denotarlo ese triángulo. El triángulo A, B, C y D. Tenemos dos triángulos rectángulos donde está el ángulo alfa. El triángulo BCD y el triángulo ACD. Entonces decimos lo siguiente, la cotangente de alfa. Cotangente de alfa en el triángulo BCD. Si tenemos el triángulo BCD.
¿La cotangente a qué es igual? La cotangente de alfa. Será igual h sobre a. H sobre a. Y en el otro triangulito, la cotangente de alfa, vamos a calcular en el triángulo ACD. ACD. La cotangente de alfa, ¿a qué va a ser igual? 2a sobre h. 2a sobre h. Entonces nosotros podemos multiplicar sus valores. Multiplicar. ¿Correcto? Y vamos a obtener de la siguiente manera. Cotangente por cotangente. Cotangente cuadrado. Esto es igual h sobre a por 2a sobre h. Simplificamos las h, simplificamos las a y obviamente tendremos que la cotangente cuadrado es igual a 2. En el problema número 3, desde un punto en tierra se divisa lo alto de una torre con un ángulo de elevación alfa. Si el observador se acerca a 20 metros, el ángulo de elevación sería beta. Calcular la altura de la torre, si además se sabe ahí la condición que nos están dando. Entonces vamos a graficar. Desde un punto en tierra, dices, se divisa lo alto de una torre. Entonces, desde ese punto graficamos el ángulo de elevación. Graficamos el ángulo de elevación. El ángulo de elevación es alfa. Se acerca a 20 metros. Se acerca 20 metros. Se acerca 20 metros. Y el ángulo de elevación sería beta. Entonces, al avanzar 20 metros, vuelve a observar o a mirar la parte más alta de la torre. Y lo observa con un ángulo de elevación beta. Calcular la altura de la torre. Nos piden calcular esa altura. Entonces, y nos dan esa condición. Pero tú sabes que 0,25 es lo mismo que decir 25 sobre 100, o mejor dicho, un cuarto. Es lo mismo. 0,25 viene a ser un cuarto. Vamos a aplicar cálculo de lados. Por cálculo de lados, si lo denotamos, sería lo siguiente, de la siguiente manera. A, B, C y D. Entonces, calculamos BC. Decimos lo siguiente, BC es lo que quiero. BC es lo que quiero. Entonces decimos así, BC es lo que quiero sobre lo que tengo, que es H. ¿Qué razón trigonométrica es? Cotangente. Entonces será cotangente del ángulo beta. Cotangente de beta. De acá nosotros deducimos que BC es igual a H por la cotangente de beta. Y también calculamos de A hasta C. De A a C sobre H. Y esto también viene a ser, pero la cotangente del ángulo, la cotangente de alfa. Entonces, AC será igual a H por la cotangente de alfa. ¿Correcto? Si nosotros lo ubicamos dentro del triángulo, tendríamos lo siguiente. BC sería H cotangente de beta. Y de A hasta C sería H cotangente de alfa.
Si yo quiero calcular justamente la altura de la torre, podemos decir lo siguiente. H cotangente de alfa y le restamos H cotangente de beta y nos da 20 metros. Entonces vamos a factorizar H por la cotangente de alfa menos la cotangente de beta. Y esto es igual a 20. Pero se sabe muy bien que la cotangente de alfa menos cotangente de beta es igual a 1/4. Entonces sería H por 1/4 es igual a 20. De acá nosotros despejamos que H va a ser igual a 4 por 20, que viene a ser 80 metros. 80 metros viene a ser la altura de la torre. Pasamos a ver el problema número 4. Desde lo alto, me dice, desde lo alto de un faro, se divisan dos barcos a un mismo lado del faro, con ángulos de depresión de 45 y 37. Si la altura del faro es 96 metros, ¿cuál sería la distancia entre los dos barcos? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, a graficar. Graficando adecuadamente no habría dificultades para resolver el problema. Entonces son ángulos de depresión. Son ángulos de depresión. Ahí tenemos el primer ángulo de depresión, el otro ángulo de depresión, donde nos están diciendo que uno de los ángulos es de 45 y el otro es de 37. Obviamente el más pequeño es de 37 y el más grande es de 45. Mientras más cerca esté, es el mayor, ese es de 45. Y cuando más alejado está, es el menor, que es el de 37. Si la altura del faro nos dice que es 96 metros, 96 metros es la altura del faro. Nos piden hallar cuál sería la distancia entre los barcos. Vamos a denotarlo. Supongamos acá está el barco A, acá está el barco B. Correcto, le vamos a poner también una letrita C y D. Podemos hacerlo por triángulo notable. Por triángulos notables, obviamente que esto es sumamente fácil. Ustedes saben que los catetos en un triángulo de 45, los catetos son iguales. Si acá es 96, este lado BC también será 96. ¿Correcto? Ya tenemos ahí el otro cateto. Para el triángulo de 45, los catetos son iguales. Nos faltaría calcular cuánto vale de A hasta C para luego saber cuál sería la distancia entre los dos barcos. Entonces, hacemos lo siguiente, por notable. A 37, ¿cuánto se opone? Se opone 3K. Y todo de A hasta C será 4K. Porque tú sabes muy bien que a 53, que sería todo ese ángulo, vale 53. Obviamente que se opone 4K. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a hacerlo acá en esta parte. 96 o 3K también podríamos decir. 3K es igual a 96. ¿Cuánto vale K? A ver, 96 entre 3. 2 serían 32. 32 es el valor de K. Como sabemos nosotros que todo esto vale de A hasta C 4K, por lo tanto, podríamos decir que sería 4 por 32, ¿correcto? Entonces vamos a ponerlo mejor en la parte de abajo. Sabemos que K es 32,
Por lo tanto sería 4 por 32. ¿Y eso cuánto viene a ser? 128. 128 es desde el primer barco hasta el faro. Entonces, para calcular cuál es la distancia entre dos barcos, decimos, luego, 2 puntos. Restamos, o también podemos decir lo siguiente, de A a B más 96, esto es igual a 128, ¿correcto? AB más 96, que es BC, es igual a todo, que es 128. Y acá nosotros podemos restar. 128 menos 96, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 32. 32 metros es la distancia entre los dos barcos. Ejercicio número 5. Desde un punto que se encuentra a 48 metros del pie de una torre. Desde un punto que se encuentra a 48 metros del pie de una torre. Del pie de la torre. 48 metros. Ahí tenemos los 48 metros del pie de una torre que se encuentra en el punto. El ángulo de elevación para su parte más alta es de 45. El ángulo de elevación para su parte más alta es de 45. Entonces, ¿qué más nos dice el problema? ¿Cuánto se debe acercar a dicho punto? ¿Cuánto se debe acercar a dicho punto? ¿O cuánto se debe acercar dicho punto para que el nuevo ángulo de elevación sea de 53? Entonces, no sabemos cuánto se va a acercar y le vamos a poner X. Entonces, al mirar la parte más alta, obviamente ya nos están dando ahí el dato que forma un ángulo de 53. Es un ángulo de 53. Vamos a ver cuánto se debe acercar. En primer lugar, tú sabes muy bien cuando tienes notable de 45, nuevamente los catetos son iguales. Acá tendríamos lo siguiente, si lo denotamos como AB, C y D. Si AC es igual a 48, todo eso también viene a ser 45. Acá también será 48. ¿Correcto? Por notables de 45. Podemos aplicar acá triángulos notables. A 53 se opone 4K. 4K. A 37, porque este es un ángulo de 37, se opone 3K. ¿Correcto? Entonces decimos lo siguiente. 4K es igual a 48. ¿Cuánto vale K? K vale 12. K vale 12. Pero queremos saber cuánto vale BC. Entonces, BC será igual a 3 por 12. Y 3 por 12 nos da 36. Luego, ya podemos calcular cuál sería o cuánto se debe acercar dicho punto para que el ángulo, al mirar nuevamente la parte más alta, sea de 53. Luego decimos lo siguiente. ¿Qué le estamos poniendo? X, esa distancia. X más 36, porque es 3K, pero como K vale 12, BC vale 36. Más 36, esto es igual a todo que es 48. X será igual. Vamos a restar. Y eso nos da 12.
12 metros es la distancia para que se ha acercado al punto para mirar luego a la parte más alta forma el ángulo de 53. Problema número 6. Un niño de estatura de 1,5 metros, ahí está el niño, está ubicado a 6 metros de una torre. Está ubicado a 6 metros de una torre. Está ubicado a 6 metros de una torre. Y observa su parte más alta con un ángulo de elevación de 53. Observa la parte más alta de 53. De 53. ¿Cuál es la altura de la torre? Nos piden hallar cuál es la altura de la torre. No sabemos cuál es la altura. Lo que sí sabemos es que hay una partecita que podríamos ponerlo acá, que es la altura del niño. Y la altura del niño es 1,5. Entonces ya tenemos esa partecita. Pero sí podemos subir acá que esto es 6 metros. Tú sabes que 53 acá es 37. Pero podemos decir que a 37 se opone 3K. A 37 se opone 3K. Obviamente que acá viene a ser 4K. ¿Correcto? Si nosotros podemos denotarlo también como A, B y C en ese triangulito. Entonces decimos lo siguiente. 3K es igual a 6. Entonces K es igual a 2. De acá nosotros podemos decir lo siguiente. Que BC, que es 4K, pero como K vale 2, eso viene a ser 8. ¿Correcto? Viene a ser 8. De B a C viene a ser 8. Y de B, vamos a ponerle acá M, y acá N, donde está ubicado el niño. De B a M es 1,5. Luego, toda la altura de la torre, viene a ser 1,5 más 4K, pero como K vale 2, viene a ser 8, más 8. Sumamos, viene a ser 9,5 metros, que eso viene a ser la altura de la torre. Pasamos a ver el ejercicio número 7. Dice, una persona observa la azotea de un edificio con un ángulo de elevación de 30. Y luego de alejarse 40 metros, observa nuevamente con un ángulo de elevación de 15, hallar la altura del edificio. Como no nos dan la altura de la persona, solamente es un punto. Entonces, la persona observa la azotea de un edificio con un ángulo de elevación de 15. Tenemos que graficar en forma apropiada. De 30. Y luego de alejarse 40 metros, se aleja 40 metros, y observa nuevamente con un ángulo de elevación de 15. Y lo observa con un ángulo de elevación de 15. El ángulo de elevación es de 15. Entonces, si tú te das cuenta, si acá es 15, todo viene a ser un ángulo de 75. Pero acá, tú sabes que es 60. Por lo tanto, lo que falta sería 15. Y lo cual significa que tienes triángulos isósceles. Y el problema se volvió muy fácil. 40, y acá también será 40.
Y ya solamente tendrías el triángulo de 30 y 60. Y tendrías que calcular la altura. La altura le vamos a poner h. Le vamos a poner h. Tendríamos el triangulito. Bueno, para una mejor comodidad, vamos a hacer el triangulito. Vamos a sacar ese triángulo. Acá es 40. Esto es 30. Y acá 60. A mí lo que me piden calcular es la altura. Muy claramente se sabe que a 30 se opone k. La hipotenusa es 2k. Entonces significa que a 40 lo vamos a igualar a 2k. Lo igualamos a 2k. Entonces decimos lo siguiente. 2k es igual a 40. K es igual a 20. Luego, la altura es igual a k. Y eso significa que es 20 metros. Hemos resuelto los 7 primeros problemas. A ver, problema número 8. Desde un punto en el suelo se observa, dice, la parte superior de una estatua con un ángulo de elevación de 60 y a la parte superior de su pedestal con un ángulo de elevación de 30. Si la altura del pedestal es de 2 metros, allá es la altura de la estatua. Acá tenemos una partecita que estamos poniendo de estatua y la parte de abajo del pedestal justamente es el que sostiene a la estatua. Entonces vamos a graficar en forma conveniente, en forma apropiada, con la finalidad de poder resolver bien el ejercicio. Entonces, desde un punto en el suelo se observa la parte superior de la estatua. Entonces, observamos la parte superior de la estatua. Observamos la parte superior de la estatua con un ángulo de elevación de 60 y a la parte superior de su pedestal con un ángulo de elevación de 30, lo cual significa que sale del mismo punto. Ahora la parte superior del pedestal lo observa con un ángulo de elevación de 30. El ángulo de elevación entonces es de 30 grados. Y el ángulo de elevación del mismo punto hacia la estatua, la parte más alta de la estatua, es de 60. Entonces nos dicen, si la altura del pedestal es de 2 metros, entonces le vamos a poner la altura del pedestal 2 metros. A nosotros nos piden hallar la altura de la estatua. Por lo tanto, vamos a hacer dos triángulos para que tú puedas observar bien cuál es el desarrollo del ejercicio. ¿Se puede hacer ahí? Sí, pero quiero que lo entiendas mejor. A ver, voy a hacer acá, voy a hacer dos gráficos, dos triángulos, y de la cual nosotros vamos a ver el desarrollo de cada uno de ellos. A ver, hacemos dos triangulitos. Vamos a hacer dos triangulitos. Ya tenemos ahí los dos triángulos. Y vamos a denotar justamente ese gráfico para darnos cuenta qué es lo que se está haciendo. A, B, C y D. Entonces, en el primer triángulo ABC y el otro triángulo, este es formado con el pedestal y acá formado con el pedestal y la estatua. ABD. Acá nos dice el ABC, el ángulo acá está formando un ángulo de 30.
y con el pedestal y la estatua un ángulo de 60. Yo creo que así me vas a entender mejor. Cuando el pedestal mide 2 metros, a 30 se opone K. Acá tiene 60. A 60 se opone K raíz de 3. K raíz de 3. Pero se sabe que K es 2. Por lo tanto, de A a B será 2 raíz de 3. Sabemos que AB es 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Para saber cuál es la altura del pedestal y la estatua, vamos a trabajar justamente para calcular eso y luego hacer una resta y hallar cuál es la altura de la estatua. Vamos a calcular BD. Entonces tú sabes que acá es 30. A 60 se opone, ya le vamos a cambiar de variable y le vamos a poner A raíz de 3. Pero se sabe que todo 2 raíz de 3 lo igualamos a una constante, a 30 se opone A, porque acá es A raíz de 3 que se opone a 60. Y lo vamos a reemplazar. Entonces decimos así. BD es igual a raíz de 3. Pero ¿quién es A? A es 2 raíz de 3, que multiplica a la raíz de 3. Por lo tanto, BD será raíz de 3 por raíz de 3, viene a ser 3 por 2, 6. 6 metros es lo que se obtiene al calcular de B a D. Mejor dicho, todo eso viene a ser 6 metros. ¿Correcto? Ya sabemos por qué. Ahora sí podemos hallar la altura de la estatua, que le vamos a poner X. Entonces, luego decimos lo siguiente. X más 2 es igual a 6. ¿Correcto? Entonces, X será 4. Por lo tanto, la altura de la estatua será 4 metros. Esto es altura de la estatua. Espero haber sido claro para que ustedes puedan haber entendido de la mejor manera este problema 8. En el problema número 9 nos dice desde un punto ubicado en la parte superior de un faro a 20 metros sobre el nivel del mar. Cuando nos habla a 20 metros sobre el nivel del mar, significa que hay una altura y esa altura es justamente del faro. Y nos dice que la altura del faro es 20 metros. 20 metros. Observa dos barcos que se encuentran colineales, con ángulos de depresión. Colineales significan que están en una misma línea. Alineados están ahí los dos barcos. Entonces, graficamos en forma correcta. Acá nos están dando una condición que alfa es mayor que beta, por lo tanto el ángulo más pequeño es beta y el ángulo más grande viene a ser alfa. Ese es en forma correcta el gráfico. Nos están dando también una condición que la cotangente de beta menos la cotangente de alfa es igual a 10 y nos piden hallar la distancia entre los barcos. Tenemos acá un barco y tenemos el otro barco. Entonces nosotros le vamos a poner acá A, B, C y D. Lo cual significa que son los barcos A y el barco B. Nos piden hallar la distancia entre ellos.
Y para eso le vamos a poner X, que sería la distancia entre los dos barcos. Vamos a calcular este problema, obviamente, valga la redundancia, por cálculo de lados. Decimos BC, ¿no? Pero antes de eso vamos a bajar los ángulos. El más cerca es el mayor, que viene a ser beta, el que viene a ser alfa. Disculpen, alfa viene a ser el mayor. Y beta, el más alejado. Entonces, por cálculo de lados, vamos allá, justamente el lado BC. Y decimos lo siguiente. BC es lo que quiero sobre lo que tengo, que es 20. ¿Qué razón trigonométrica es? Cotangente. Y eso será entonces cotangente de alfa. Entonces, de acá deducimos que BC es igual 20 por la cotangente de alfa. ¿Correcto? 20 por la cotangente de alfa. Luego vamos a hallar de A hasta C. De A hasta C sobre 20. ¿Qué razón trigonométrica es? También es cotangente, pero cotangente del ángulo beta. Entonces, de A hasta C será igual 20 por la cotangente de beta. Sí, 20 por la cotangente de beta. Luego, lo ubicamos acá en el gráfico. Acá viene a ser 20 por la cotangente. Vamos a ponerlo en la parte de abajo. 20 por la cotangente de alfa. Ahora calculamos, ya hemos calculado de A hasta C, que eso viene a ser 20 por la cotangente de beta. Muy bien. Luego, ahora sí vamos a hallar X, que es la distancia entre los dos barcos. Luego, X más 20 cotangente de alfa, esto es igual a 20 cotangente de beta. X será igual, pasa hacia el otro lado, y factorizamos de una vez. 20 cotangente de beta menos la cotangente de alfa. X será igual 20. ¿Cuánto es la cotangente de beta menos la cotangente de alfa? Nos está diciendo que es igual a 10. Lo cual significa que vamos a tener que multiplicar a 20 por 10. Y de acá deducimos que esto es igual a 200. 200 metros es la distancia entre los dos barcos. Problema número 10. Una persona de 2 metros de estatura, divisa lo alto de una torre. Divisa, mira, ve, observa lo alto de una torre. Entonces acá tenemos que hacer el gráfico, justamente formar el ángulo de elevación. El ángulo de elevación, como un ángulo de elevación de 15, nos dice, ¿no? De 15, con un ángulo de elevación de 15. Justamente también nos dice lo alto de una torre, la altura de la torre, que viene a ser 32 metros. Vamos a ponerlo acá. Lo alto de la torre, 32 metros. Se acerca a una distancia X, dice. Esa persona se acerca a una distancia X. Supongamos que camina acá una distancia X, llega hasta esta posición, justamente esa persona, ahí tenemos, ha caminado X, o se está acercando X metros, y no sabemos todavía, eso es lo que vamos a calcular, y vuelve a observar la parte más alta de la torre. Y observa la parte más alta de la torre.
Y el ángulo de elevación se duplica. Si el ángulo era 15, el doble será 30. Nos piden hallar el valor de X. Sabemos que la altura de la persona es 2 metros. Por lo tanto, acá nos quedará 32 menos 2, 30 metros. ¿Correcto? Ya tenemos ahí justamente el problema que, si ustedes se dan cuenta, ha habido uno parecido anteriormente, no el 8 ni el 9, creo que ha sido el 7 o el 6, y ustedes se pueden haber dado cuenta de que acá el ángulo que se está formando, si acá es 15, todo es 75, pero este ángulo es 60, por lo tanto este ángulo viene a ser de 15. Y lo cual significa que está formando triángulos isósceles. Tú sabes, si acá es 15, esto también, o que digo X, acá también será X. Muy bien, ya sabemos que tenemos ahí un triángulo de 30 y 60. Y lo vamos a sacar para que se pueda apreciar mejor el desarrollo de este ejercicio. Tenemos ahí el triangulito, acá es X. Acá es 30, este ángulo es de 30 también, y acá es 60. 30 metros es lo que tenemos acá. Y tendríamos, para el triángulo notable de 30 y 60, decimos que 30 se opone K. La hipotenusa viene a ser 2K. Pero ¿quién es K? K es 30. Luego, X es igual a 2 por K. Pero ¿quién es K? Es 30. Lo cual significa que X es igual a 60. 60 metros. Entonces, se acerca una distancia de 60 metros para luego mirar la parte más alta de la torre y formar un ángulo de elevación de 30. La respuesta entonces es 60 metros. Desde lo alto de un acantilado, me dice en el problema 11, se divisa dos objetos en el suelo, con un ángulo de depresión alfa, con ángulo de depresión alfa y beta, donde alfa es mayor que beta. Si la distancia entre dichos objetos es d, ¿cuál es la altura del acantilado? Entonces vamos a graficar. Son ángulos de depresión. A ver, graficamos acá primero y graficamos hacia el otro punto. Eso es el otro objeto, ¿no? Entonces nos dicen que nos dan la condición que alfa es mayor que beta. Por lo tanto, beta es el más pequeñito y el más grande es alfa. Lo vamos a bajar esos ángulos. Decimos que este ángulo, el más grande, es el que está más cerca del acantilado, que es alfa, y el más alejado será beta. Y la distancia entre los dos objetos es d. La distancia es d. Entonces lo vamos a denotar. Vamos a ponerle A, B, C y D. ¿Cuál es la altura del acantilado? No dicen. No sabemos cuál es la altura del acantilado. Vamos a hallar la altura del acantilado en función, obviamente, alfa, beta y D. Vamos a hacerlo por cálculo de lados. A ver, BC lo vamos a hacer en forma directa, ya que hemos hecho otros ejercicios en forma parecida. BC es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Viene a ser cotangente, entonces esta partecita será H cotangente de alfa. Lo estamos haciendo en forma directa, ya que hemos visto otros ejercicios y lo hemos desarrollado paso por paso.
Luego vamos a hallar cuánto sería lo que vale de A hasta C. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y también va a ser H, pero cotangente de beta. Me piden hallar D. Luego, decimos lo siguiente. D más H cotangente de alfa es igual a H por la cotangente de beta. D será igual, factorizamos H. H por cotangente de beta, pasamos a restar la cotangente de alfa. Cotangente de alfa. Como queremos calcular justamente cuál es la distancia, ¿no? Vamos a, nos piden hallar la altura, entonces hacemos lo siguiente. D, todo eso sobre la cotangente de beta menos la cotangente de alfa será igual ¿a quién? A H, ¿no? Esto pasa a dividir a la distancia y por lo tanto hemos despejado H, que es la altura, y estaría expresado en función a D, al ángulo beta y al ángulo alfa. Esa sería la respuesta del problema número 11. Problema número 12. Desde lo alto de un faro se observa a un mismo lado dos barcos, hacia un mismo lado. Se observan dos barcos que están anclados con ángulo de depresión de 53 y de 37. Entonces también son ángulos de depresión. De la misma manera, tenemos ahí los ángulos de depresión. Se sabe muy bien que el ángulo pequeño viene a ser 37 y el más grande es de 53. Nos dicen si los barcos están separados una distancia de 14 metros. 14 metros. ¿Cuál es la altura del faro? Nos piden hallar H. Vamos a calcular la altura del faro. Pero primero vamos a bajar los ángulos. El que está más cerca al faro es el mayor, 53. Y el más alejado, 37, el menor. Y también podemos aplicar cálculo de lado o, en caso contrario, también notable. Vamos a hacerlo por cálculo de lado. También en el mismo gráfico, el mismo procedimiento de la 11. H por la cotangente de 53. Ya se sabe que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo mismo acá. Cateto adyacente sobre cateto opuesto para el ángulo de 37. Y será H por la cotangente de 37. Muy bien. Profe, ¿se puede hacer por notables también? Sí, se puede hacer por notables. Lo estamos haciendo ahorita por cálculo de lado. Y decimos lo siguiente. Luego, 14 más H cotangente de 53. Esto es igual a H por la cotangente de 37. 14 será igual, factorizamos, H cotangente de 37 menos la cotangente de 53. 14 es igual. Ustedes ya saben los valores. ¿Cuánto es el valor de la cotangente de 37? 4 tercios. Menos la cotangente de 53. La cotangente de 53 viene a ser 3 cuartos. 14 es igual H. Multiplicando en aspa tendríamos lo siguiente.
si multiplicamos en aspa. 16 menos 9. ¿Correcto? Mejor de una vez ya lo ponemos en forma directa. 16 menos 9, que sería 7. Y 7 sobre 12. 14. Bueno, de una vez que yo creo que acá podríamos sacarle séptima 1 y séptima 2. Y podemos calcular en forma directa lo que es la altura. H será igual 12 por 2, 24. 24 metros viene a ser la altura del faro. Problema número 13. Desde un avión que está por aterrizar, se observa en su misma trayectoria la pista de aterrizaje, al extremo más cercano con un ángulo de depresión de 60. Entonces vamos a graficar. Tenemos ahí la pista de aterrizaje, lo que está de color rojo, y también hacia el otro extremo más alejado. A ver, nos dice hacia el más alejado con un ángulo de 30 y al más cercano con un ángulo de 60, ángulo de depresión. Hallar la longitud de la pista. A la longitud de la pista le vamos a poner X. ¿Correcto? Sabemos que el más cercano, obviamente, del avión, ¿no? Acá este ángulo será el mayor, ¿no? El mayor es 60 y el más alejado es de 30. Eso ya lo sabemos. Entonces, este problema lo podemos hacer bien ahí en el gráfico o también podemos hacerlo por partes. Vamos a hacerlo en el gráfico, a ver. Acá a 60 se opone, ¿cuánto? K raíz de 3. Tú sabes que este ángulo viene a ser 30. Y eso viene a ser K. ¿Correcto? Entonces, acá podemos eliminar la raíz de 3. Y obviamente K, ¿cuánto sale? 600. Vamos a poner K es igual a 600. En el mismo gráfico lo vamos a hacer. K es igual a 600. Entonces acá es 600. Pero también en el otro triángulo de 30, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacerlo en un triangulito separado para que me puedas entender bien. A ver, en el triangulito tú tienes lo siguiente. El ángulo de 30. ¿Y cuánto es su altura? 600 raíz de 3. ¿Correcto? Acá, ¿cuánto se opone? A 600 raíz de 3, ¿cuánto se opone? Vamos a cambiarle de variable, ¿ya? A. Esto viene a ser 60. ¿Y a 60 cuánto se opone? A raíz de 3. ¿Sí? Entonces, si gusta, lo vamos a denotar para que lo puedas apreciar mejor. A, B, C y D. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es calcular el lado AC para que puedas apreciarlo mejor. Estamos diciendo que acá viene a ser A raíz de 3, entonces decimos así. AC, de A hasta C, es igual a, ¿pero quién es A? A viene a ser 600 raíz de 3. A por la raíz de 3. ¿Cuánto va a ser eso? Raíz de 3 por la raíz de 3 es 3. 600 por 3, 1800. 1800 metros. Entonces acá viene a ser 1800 metros. Luego,
fácilmente podemos calcular el valor de x. X será igual, ya lo hacemos de una vez restando, 1800 menos 600, ¿correcto? 1800 menos 600. X será igual a 1200 metros. Esa es la respuesta con respecto al problema número 3.